el caso fortuito es la realización accidental, es decir, no dolosa ni culposa de la parte objetiva del tipo, en el que se da el desvalor del resultado, pero no el de la acción. El caso fortuito cubre los siguientes supuestos en los que se licita la actuación en cuyo curso se produce accidentalmente el hecho nocivo, por lo cual puede darse el caso fortuito en aquellos eventos en los cuales el sujeto produce el hecho objetivamente típico sin infringir el deber objetivo de cuidado, como el caso por ejemplo de una intervención quirúrgica en el cual, pese a que el cirujano aplica el cuidado pues debido, se produce la muerte de una deficiencia cardíaca del paciente no detectable antes de la operación, y B en los que se produce el resultado accidental en el curso de una inicial actuación antijurídica, dolosa o solo culposa, es decir, pues no querido ni debido a infracción del deber objetivo de cuidado, pues en este evento tal hecho está amparado por el caso fortuito, pese a la ilicitud inicial de la actuación, razón por la cual el resultado fortuito no puede calificar un inicial ilícito porque el resultado final debe realizarse al menos por culpa, como en el delito preterintencional. El concepto personal de acción tiene como elemento un límite. En primer lugar, por supuesto que no son acciones los efectos que proceden de los animales. La imposición de penas a los animales pertenecen a épocas lejanas de la historia del derecho. Tampoco son acciones conformes al derecho penal los actos de personas jurídicas, pues dado que le falta una sustancia físico-espiritual, no pueden manifestarse a sí mismas. Solo algunos órganos humanos pueden actuar con eficacia. Para ellos entonces hay que penar a aquellos y no a la persona jurídica. No son acciones las meros pensamientos, las actitudes internas, disposiciones de ánimo y todos los afectos que permanezcan en la esfera interna. También falta una manifestación de la personalidad y por tanto una acción allí donde el cuerpo humano funciona solo como masa mecánica, sin que el espíritu y la psique hayan participado de algún modo o hayan tenido oportunidad de intervenir en el suceso. En una discutida zona límite se penetra en el caso de los movimientos, reflejos, automatismos, hechos producidos bajo impulsos afectivos de alta intensidad o embriaguez sin sentido. En el ejemplo número 1 podemos encontrar el siguiente. En el momento en que un automovilista toma una curva, de repente entra desde afuera un insecto a su vehículo, se lanza sobre su ojo y pues obviamente obtiene una picadura en el ojo. Con total lógica, pues la conductora hace un movimiento muy brusco en el volante y por tanto pierde el control del vehículo y provoca un choque. En tales reacciones espontáneas apenas es percibible una voluntad consciente en el sentido de pensar en ello. Por tanto, si desde la perspectiva del concepto natural de acción se exige un movimiento muscular ejecutado conscientemente, o desde la visión del finalismo se requiere un control planificado, realmente habría que rechazar en esos casos concurra una acción. Y sin embargo, lo correcto es afirmar que concurre, pues se da aunque sea sin reflexión consciente. Un movimiento defensivo transmitido psíquicamente y dirigido a un objetivo, y eso basta para admitir que hay manifestación de la personalidad. Por tanto, los movimientos reflejos únicamente no son acciones cuando la excitación de los nervios motores no está bajo influencia psíquica, sino que el estímulo corporal se transmite, como por ejemplo sucede cuando el involuntario de cerrar de ojo, cuando uno cierra los ojos por chocar con un objeto contra ellos, o en las convulsiones por una descarga eléctrica, en las comprobaciones médicas de los reflejos. Podemos encontrar a una mujer que conduce de noche un auto por la autopista y va a más de 90 km por hora. Ve de pronto a una distancia de 10 a 15 metros por delante un animal de tamaño de una liebre, por lo que gira el coche a la izquierda y choca contra una valla divisoria, produciendo la muerte de su acompañante. Entonces, aquí la reacción es evasiva, es una acción totalmente automatizada del cuerpo. De hecho, Un sujeto que tenía que probar un vestido a una señora y al hacerlo la abrazó. Entonces la señora intentó rechazarlo, pero en ese momento quedó descubierto su pecho
El hombre se lanzó a cubrir de besos y mordizos, causándole una herida. Como resumen, pues cabe decir que no se acomodan a ellos criterios tales como la voluntariedad, finalidad, planificación o configuración. Si se les vincula con elementos como libertad o conciencia clara, se trata más bien de la dirección final interna o de la finalidad inconsistente. La fuerza mayor es la misma fuerza irresistible, anula el control por la voluntad de los movimientos y ante la misma el sujeto no puede oponerse. Por tal razón se constituye en causa de ausencia de acción. En su significado para el derecho penal, el consentimiento tiene una larga y variada historia por el gran jurista romano Ulpiano, en donde afirma pues que lo que realiza con la voluntad del lesionado no constituye injusto. Con ello hay que entender por injuria, o sea, pues no solo la injuria en sentido estricto, sino cualquier lesión de los derechos de la personalidad, ya sea pues honor, salud, libertad, incluso pues la vida. La frase de Ulpiano, en donde se transforma posteriormente en la máxima jurídica, es la de frente a aquel que lo quiere no tiene lugar ningún injusto, que todavía forma parte pues de las citas de los intelectuales. No obstante, ha regido pues siempre con limitaciones los autores inspirados en la doctrina del derecho natural, como posteriormente los hegelianos, y también el derecho actual. Permitían que el consentimiento surgiera efecto solo en la renuncia de los derechos subjetivos. En cuanto a estos sujetos, a la facultad de disposición del particular, y de ahí a que la intervención no atentara contra la voluntad objetiva común por el particular, y de ahí que la intervención no atentaba contra la voluntad objetiva común. Por contrario, la escuela histórica del derecho rechazaba por principio la influencia del consentimiento sobre la punibilidad, porque el derecho penal, como forma de manifestación histórica del orden estatal, no puede estar sujeto a la disposición pues del individuo. Acuerdo y consentimiento. La opinión hoy dominante pues distingue a raíz de Hertz entre el acuerdo y el consentimiento. Pues según esta doctrina, el acuerdo actúa excluyendo la tipicidad. Ello entra en consideración en los tipos en la que la acción típica presupone ya conceptualmente un actuar contra o sin la voluntad del lesionado. Aquí pertenecen sobre todo los delitos de coacción, si alguien está de acuerdo con la pretensión de otro. No existe de coacción justificada, sino ninguna coacción en absoluto. Cuando una mujer consiente en el yacimiento, la conducta del varón ya no puede ser típicamente una violación, etcétera. Pero la ley también pues proporciona otros numerosos ejemplos. Si la entrada de un visitante es bienvenida por el titular del derecho de morada, falta ya la invasión, pues que requiere el tipo de allanamiento de morada. Si alguien es... Consentimiento como causa de exclusión del tipo. El argumento decisivo para la aceptación de que todo consentimiento eficaz excluye el tipo radical de la teoría liberal, aquí desarrollada del bien jurídico referido al individuo. Si los bienes jurídicos sirven para el libre desarrollo del individuo, no puede existir lesión alguna del bien jurídico. Cuando una acción se basa en una disposición del portador del bien jurídico que no menoscaba su desarrollo, sino que por el contrario constituye su expresión. Así, la propiedad no es precisamente una figura ideal de carácter cuasi tangible, cuya lesión podría ser justificada mediante el consentimiento, pues es más bien, en el caso de propiedad de cosas, únicamente una designación colectiva para la facultad del portador del bien jurídico de aprovechar la cosa que le pertenece, de modo de que le sirva para el libre desarrollo de la personalidad con la cual pues, él puede proceder a su antojo.
Si el propietario, en virtud de una decisión libre, consciente en que no menoscabo o en la destrucción de su cosa o incluso lo solicita, no existe en ello ninguna lesión de la posición del propietario, sino una cooperación en su ejercicio libremente tolerado. La falta de realización del tipo delictivo en caso de consentimiento eficaz. Si estas consideraciones fundamentales sobre la libertad de la acción jurídico-constitucional, la función del derecho penal y la teoría de los bienes jurídicos se traducen en categorías dogmáticas, resulta que con un consentimiento eficaz no tiene lugar el desvalor del resultado y con el desvalor de acción y el tipo delictivo. Esto indiscutiblemente pues cuando la acción efectuada con el consentimiento del portador del bien jurídico y la mayoría de las veces a petición suya. La beneficia pues y también es por lo demás normal socialmente desde el punto de falta de ponderación como argumento contra una mera justificación. Pero no solo la teoría del tipo pues habla en favor de la fuerza excluyente del tipo de consentimiento, sino también de la circunstancia de que el mismo representaría un cuerpo extraño en el sistema de las causas de justificación. Falta de viabilidad de la teoría dualista. Finalmente, el consentimiento pues también deberá considerarse de forma general como excluyente de la tipicidad, pero no es posible una clara delimitación de los casos de consentimiento respecto de las de acuerdo. Fuerza justificante del consentimiento que atenúa la intervención no es un contraargumento. Tan solo es una excepción aparente del poder excluyente del tipo de consentimiento en caso de, pues por ejemplo, una casación con el beneplácito de un delincuente sexual. Solo puede considerarse como una lesión justificada. Acción y resultado como objeto del consentimiento. Objeto del consentimiento no es solamente la acción del autor, sino también del resultado, pues es una parte esencial del tipo.